¿Hasta dónde puede llegar el amor cuando se disfraza de control? ¿Y cuántas veces más vamos a escuchar la misma historia contada con otro nombre? Esta es la historia de Jennifer Campbell, una mujer brillante, admirada, independiente, que jamás imaginó que su peor enemigo dormía a su lado. No es una ficción, no es parte de una serie de Netflix. Es uno de esos crímenes reales que hielan la sangre porque pudieron evitarse, porque aún duelen, porque aún se repiten. En este reportaje sobre crímenes reales, vamos a escarbar en uno de los casos criminales más estremecedores que ha sacudido a México. Un caso que no solo revela cómo opera un feminicida, sino también cómo falla todo un sistema. Prepárate, esto no es solo una historia de crímenes, es una advertencia. Desde el primer segundo, la cámara lo enfocó con crudeza. El rostro de Roger parecía cargado de una tristeza que se colaba por los poros. Ojos hinchados, voz quebrada, manos temblorosas. Su actuación fue tan convincente que nadie osó sospechar. Las redes lo consolaban. La prensa lo describía como el esposo devastado. Y así comenzó esta historia que parecía un accidente más en la larga lista de crímenes reales que apenas rascan la superficie. Uno podría pensar que hay dolores que no se fingen, ¿cierto? Las lágrimas pesan distinto cuando vienen del alma. O eso creemos. Roger hablaba con la prensa entre sollozos, su ropa aún arrugada por el funeral reciente, su mirada vaga. Mostraba fotos antiguas con Jennifer, como si quisiera congelar un recuerdo feliz y protegerlo de la verdad. Así se construyen las primeras escenas de muchos documentales sobre crímenes, con el duelo como cortina. Pero si algo nos enseñan los casos criminales es que hay que mirar más allá del telón. A veces el dolor es solo un disfraz bien ensayado, y en este caso lo era. Jennifer había sido hallada muerta junto a una carretera, su cuerpo sin vida, su cuello con marcas evidentes. Pero todos miraban a Roger con lástima. Él era el exnovio perfecto, o eso pensábamos. Él mismo había alertado a sus allegados de su desaparición. Había dicho que Jennifer salió temprano al trabajo y no volvió. Había insistido en que estaba recibiendo amenazas. Las cámaras lo captaban con gestos dramáticos, hablando de amor eterno, de injusticia. Muchos lo abrazaban, otros oraban por él. Y unos pocos, apenas unos pocos, empezaron a hacer preguntas. Es fácil caer en la trampa de las primeras impresiones, más aún cuando los medios ofrecen narrativas empaquetadas. Pero quienes se dedican a reportajes sobre crímenes reales saben que hay algo en la escena del llanto que a veces no cuadra. Un gesto forzado, una palabra que sobra, un silencio incómodo, y ahí es donde empieza a desenredarse el hilo que nadie quiere tocar. El detalle es que la escena no solo era trágica, era también teatral. El cuerpo estaba tirado, sí, pero la posición, la ropa, el entorno, algo no cerraba. No había señales de un accidente vial, no había sangre en la carretera. El cristal roto parecía estratégico. Y lo más importante, Jennifer no tenía objetos robados. Eso fue lo que encendió la alarma. El crimen, como en muchas historias de crímenes, tenía maquillaje, y Roger, como tantos otros protagonistas de casos criminales, dominaba el arte de ocultar. Con cada aparición pública ganaba aliados, mientras sembraba confusión. Incluso los que desconfiaban temían decirlo en voz alta. ¿Y si estaban equivocados? ¿Y si solo era un esposo en duelo? En casos así, la intuición es la primera pista. El cuerpo hablaba, aunque nadie lo escuchara al principio. Las marcas en el cuello gritaban una verdad que los titulares no querían publicar. La ausencia de huellas de frenado, el teléfono apagado, el maquillaje intacto, todo sugería una escena manipulada, como si alguien hubiese puesto cada cosa en su lugar. El tiempo, sin embargo, tiene una manera curiosa de alinear las piezas.
Lo que al principio parecía una tragedia privada empezó a parecerse demasiado a una historia ya contada. Como en otros documentales sobre crímenes, los patrones se repetían. El viudo que sabe demasiado, la víctima que ya no puede hablar y la escena perfectamente montada, una escena de engaño. Y es aquí donde empieza el verdadero trabajo del instinto y la duda. Porque toda historia tiene un eco que se resiste a morir. A veces, solo hace falta observar con otros ojos para descubrir que detrás del dolor hay mentiras. Y este caso, aunque aún joven en las noticias, comenzaba a abrirse como una grieta que no iba a cerrarse fácil. Jennifer Galdames nació en 1990 en San Pedro Sula, Honduras, en el seno de una familia cálida, de esas que se apoyan con la mirada. Desde pequeña fue una niña dulce, responsable y muy querida por su entorno. Siempre le gustaron las cosas simples, una buena charla, un café compartido, una tarde en familia. Nada en su historia anticipaba que terminaría en uno de los más comentados casos criminales del país. Pero eso es lo que tienen las historias de crímenes, no avisan. Se casó con Roger Enrique Lanza González, un tipo bien parecido, carismático, de verbo fácil. La pareja parecía sacada de un comercial de televisión. Las redes sociales eran testigo de viajes, abrazos, frases empalagosas. La gente comentaba: ¡qué bellos! Amor verdaderos, pareja ejemplar. Y así fue como el disfraz comenzó a coserse hilo por hilo sin que nadie lo notara. Vivían lo que muchos llamarían una vida modelo. Familia estable, trabajos formales, publicaciones con filtros suaves. Pero si algo hemos aprendido de los reportajes sobre crímenes reales, es que las apariencias no son garantía de nada. A veces, lo que brilla demasiado en redes es porque está tapando algo oscuro. Y Jennifer, sin saberlo, estaba atrapada en una narrativa que no había escrito. En su entorno, nadie sospechaba de nada raro. Las reuniones familiares eran alegres. Ella hablaba con ternura de su esposo. Roger era simpático, colaborador, atento en público. El tipo de hombre que se sienta a tomar una cerveza con el suegro y pregunta por la salud de la abuela. Jennifer había adoptado el apellido de Roger, lo cual para muchos era un gesto de unión, pero también era, en cierto modo, una pérdida de identidad. Pequeña, imperceptible, como esos detalles que parecen inofensivos hasta que los unes con otros. Y así, de a poco, se fue gestando una relación que desde fuera parecía ideal, pero que desde dentro tenía silencios peligrosos. En muchas historias de crímenes reales, las señales están en lo que no se dice. ¿Cómo dormían? ¿Cuántas veces discutían por celos? ¿Quién tenía el control de las finanzas? Son preguntas que nadie hace mientras todo va bien, pero que se vuelven centrales cuando el desenlace ya está en marcha. Jennifer, según amigos cercanos, había empezado a guardar ciertas cosas. Algunas amigas contaron después que ella evitaba ciertos temas, que cuando Roger llegaba cambiaba la forma de hablar, que revisaba mucho su celular. Nada de eso parecía alarmante al principio, pero todo cobra otro color cuando uno vuelve a mirar con lupa. Es como cuando ves un documental sobre crímenes y te das cuenta de que la pista más obvia estaba desde el minuto 1. En muchas parejas, el control se disfraza de cuidado. Te llamé porque me preocupo por ti. No quiero que salgas sola porque te amo. Déjame manejar tus redes para ayudarte. Frases que suenan dulces, pero que en la práctica son jaulas suaves. Si alguna vez te sentiste así, ojo, eso no es amor, es control. Y eso fue parte del infierno que Jennifer empezó a vivir. Pero nadie lo notaba, o no querían notarlo. En la era digital, mostrar amor es fácil. Con una foto y una buena frase, cualquiera parece feliz. Y en este caso, los filtros fueron la mejor cortina. Una de esas historias que en redes brillan, pero que en la intimidad duelen. El tipo de historia que termina protagonizando documentales sobre crímenes porque tenían todo
menos libertad. Y es precisamente ahí, en esa contradicción entre lo visible y lo invisible, donde esta historia comienza a dar un giro. Porque aunque parecía que todo estaba bajo control, algo dentro de Jennifer ya no encajaba. Algo estaba a punto de romperse, y cuando lo hizo, ya era demasiado tarde para volver atrás. A los 31 años, Jennifer ya había dejado huella. Trabajaba en atención al cliente en el aeropuerto, donde todos la conocían como el ángel del aeropuerto. No era solo un apodo bonito, era una descripción justa. Su manera de hablar, su sonrisa, la paciencia con la que trataba incluso a los pasajeros más difíciles, todo en ella transmitía paz. En los casos criminales más trágicos, siempre hay víctimas que brillaban de un modo especial. Ella era esa persona que hacía favores sin que se lo pidieran, que ayudaba a los colegas con turnos, que recordaba cumpleaños, que llevaba café a quienes llegaban cansados. Jenny es de otro planeta, decían. Una mujer que se volvía indispensable no por obligación, sino por presencia. Y justamente por eso su ausencia después fue como un hueco imposible de ignorar. Además del trabajo en el aeropuerto, tenía una pequeña almacenar por redes sociales. Vendía cosméticos, accesorios y productos de cuidado personal. Nada ostentoso, solo un ingreso extra para apoyar en casa. Este tipo de emprendimientos son comunes entre mujeres que buscan independencia financiera, aunque a veces esto incomoda a quienes quieren ejercer control total. En muchas historias de crímenes reales, la víctima es una mujer que empieza a ganar poder. Poder simbólico, emocional o económico, y eso puede ser suficiente para despertar inseguridades en quienes no saben amar sin poseer. Roger, en este caso, miraba de reojo esa autonomía. Lo que para el mundo era un gesto admirable, para él era una amenaza. Jennifer había empezado a construir una comunidad propia, clientas fieles, seguidoras que la admiraban, amigas virtuales que compartían tips y consejos. Esa red digital se convirtió en un espacio seguro, un rincón suyo, y como suele pasar en muchos casos criminales, esos espacios personales despiertan celos disfrazados de preocupación. Roger no quería competencia, ni siquiera emocional. Una amiga de trabajo recordaba que Jennifer a veces miraba su celular con cautela, como temiendo que alguien la vigilara. Decía que todo estaba bien, pero sus ojos contaban otra cosa. Y ese es un patrón común en documentales sobre crímenes. La víctima empieza a mostrar señales sutiles, apenas perceptibles, de que algo está mal. Pero nadie no hace nada hasta que es tarde. En su entorno más cercano, algunos empezaron a notar que Jennifer se estaba apagando. Iba menos arreglada, hablaba con menos entusiasmo, evitaba salir con frecuencia. Cuando alguien brilla tanto y de repente se vuelve opaco, hay que prestar atención. Esas transformaciones emocionales suelen ser el primer síntoma de una opresión silenciosa. Su trabajo y su emprendimiento eran su escape. Un intento de mantener la identidad propia a flote. Porque a veces, trabajar no es solo por dinero, sino por dignidad, por sentirse útil, viva, independiente. Y cuando alguien te ama de verdad, eso se celebra. Pero en muchas historias de crímenes, lo que debería ser libertad se convierte en el detonante del conflicto. Jennifer no hablaba mal de Roger. Nunca lo hizo en público, y eso también es un patrón doloroso en los casos criminales. El silencio como escudo, porque denunciar emocionalmente a quien amas no es fácil, porque muchas veces ni siquiera lo ves claro. Solo sentís que algo no cuadra, pero no sabes ponerle nombre, y así el miedo se vuelve cotidiano. La historia de Jennifer parecía estar bien narrada. Un trabajo estable, un emprendimiento propio, una vida con proyección. Pero el guión que ella escribía era saboteado por otro autor en las sombras.
alguien que no soportaba que ella brillara sola. Y cuando eso sucede, ya sabemos que el siguiente capítulo no será alegre. El 28 de noviembre de 2021, la noticia cayó como un balde de agua helada. Un coche apareció accidentado a un costado de la carretera, con el vidrio del conductor destrozado. Al principio, parecía un accidente más, uno de esos que llenan las estadísticas pero no los titulares. Pero bastó mirar 2 metros más allá para que todo cambiara. Ahí estaba el cuerpo de Jennifer, tirado como si el destino hubiese decidido interrumpir su historia sin previo aviso. Los primeros reportes hablaban de un accidente, que perdió el control, que se salió del camino, que fue algo fortuito. Y durante unas horas, el país lo creyó. Nadie sospecha de un crimen cuando el cuerpo está junto a un vehículo. Es lo primero que asume la mente, un fallo mecánico, una distracción, el azar. Pero el azar no deja marcas en el cuello, y Jennifer tenía esas marcas. La policía llegó al lugar y algo no cuadró. No había señales claras de impacto. El auto no estaba tan dañado como para justificar una muerte. No había rastros de sangre dentro del vehículo, y el cuerpo estaba demasiado separado del coche como para haber sido expulsado por un choque. En los reportajes sobre crímenes reales, este tipo de escenas suelen ser las más reveladoras. Las lesiones en el cuello eran visibles a simple vista, y sin embargo, el parte inicial fue tibio, como si hubiese temor de nombrar lo obvio. Pero los detalles no mienten. El cuerpo no mostraba heridas compatibles con un accidente automovilístico. No tenía golpes ni fracturas típicas de ese tipo de eventos. Solo una verdad silenciada. Alguien la había asfixiado. En muchos casos criminales, los errores en los primeros informes permiten que los culpables ganen tiempo. Roger, en ese lapso, consolidó su papel de viudo doliente. Apareció en medios, agradeció el apoyo, pidió justicia, sin que nadie sospechara que era parte del montaje. El montaje de un feminicidio disfrazado de tragedia vial. De esos que tristemente se ven seguido en documentales sobre crímenes. Pero algo no encajaba. El auto estaba detenido en una posición extraña, como si hubiese sido colocado ahí. No había huellas de frenado ni signos de maniobras evasivas. Además, las pertenencias de Jennifer estaban completas. Cartera, celular, documentos, todo intacto. Ningún rastro de robo. Solo ella sin vida, en medio de una escena construida con precisión. Quienes analizaron la escena se dieron cuenta de que el vidrio roto no correspondía al daño que podría haber causado un choque real. Era como si alguien lo hubiera quebrado desde fuera, o incluso simulado el estallido. Esos detalles no son menores. En las historias de crímenes, los pequeños elementos suelen ser las claves que rompen la farsa. Ese día, mientras muchos lloraban pensando que Jennifer había muerto en un accidente, los investigadores ya empezaban a dudar. El cuerpo fue trasladado a medicina legal, y con eso comenzó otra etapa de esta historia. Una etapa donde las verdades empezarían a pelear contra la narrativa que Roger tanto se había esmerado en sostener. La distancia entre el coche y el cuerpo fue uno de los primeros elementos que llamó la atención. No era lógica, no era física, era simbólica. Jennifer estaba siendo expulsada de su propia vida por una fuerza que nada tenía que ver con un accidente. Y cuando algo así ocurre, solo hay una dirección hacia donde mirar. Porque cuando los datos no coinciden y las emociones se ven demasiado actuadas, lo que parecía una tragedia comienza a tomar forma de crimen. Uno de esos crímenes reales que duelen más por la traición que por la violencia en sí. Roger fue rápido en hablar. Dijo que Jennifer había salido temprano a trabajar como siempre, que esa mañana no hubo nada fuera de lo normal, que la besó en la puerta y que ella sonrió, como de costumbre.
pero la tranquilidad con la que relató todo empezó a sonar demasiado perfecta. En los reportajes sobre crímenes reales hay algo inquietante cuando un testimonio suena más ensayado que sentido. Agregó que su esposa había recibido amenazas anónimas días antes, que ella se lo había contado con miedo, que por eso no dormían bien, que incluso pensaron en cambiar de número o denunciar. Todo eso parecía creíble, pero no había ninguna evidencia. Nadie en su entorno escuchó de esas amenazas, ningún mensaje, ninguna llamada, solo su palabra. Y las palabras, cuando se usan para cubrir crímenes reales, suelen deshacerse rápido. El informe forense fue lapidario. Jennifer murió por asfixia mecánica. No había golpes, ni heridas de arma, ni intoxicación. Su cuello contaba una historia silenciosa, que hablaba de manos que aprietan hasta silenciar. Murió entre 6 y 8 horas antes de ser encontrada. En otras palabras, la escena del crimen era falsa. Además, no faltaba nada en sus pertenencias. Celular, joyas, dinero, todo seguía ahí. Eso eliminaba la posibilidad de un asalto y también tiraba abajo la versión de que la habían interceptado camino al trabajo. ¿Quién asesina a alguien sin llevarse nada? En las historias de crímenes, eso solo ocurre cuando el motivo no es económico, sino emocional. La ausencia de robo desmontó por completo la idea del peligro externo. No era un crimen al azar, era personal, cercano, preciso, y eso cambió el foco de la investigación. Roger pasó de ser un testigo afectado a una persona de interés. El viudo perfecto empezaba a mostrar fisuras, su tono, sus detalles, sus silencios. Todo empezó a sonar sospechoso. Una de las cosas que más llamó la atención fue la forma en que relataba los últimos momentos con Jennifer. Demasiado limpio, demasiado claro, sin contradicciones, sin titubeos, como si hubiera repasado el guión 1000 veces. En los casos criminales más complejos, este tipo de precisión suele ser una señal de alarma, porque el recuerdo real siempre tiene grietas. Cuando le preguntaron por las amenazas, no pudo mostrar pruebas. No había registros, ni pantallazos, ni llamadas sospechosas. Tampoco había denuncias formales, solo su palabra. Y cuando todo se sostiene en una sola palabra, cualquier duda lo derrumba. Eso es lo que ocurre en muchos documentales sobre crímenes. Las mentiras se caen solas. Los forenses determinaron que Jennifer murió antes del amanecer. Sin embargo, Roger reportó su desaparición mucho después. El tiempo no coincidía. Las horas no cerraban. ¿Qué había hecho él durante ese lapso? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué no avisó antes? Preguntas simples que sin respuesta se vuelven lapidarias. Fue entonces cuando la historia empezó a perder su forma de accidente y tomar la figura de una tragedia con nombre propio. Porque lo que parecía una víctima del destino, en realidad, había sido víctima de alguien muy cercano. Y aunque aún faltaban pruebas, las piezas ya empezaban a encajar con demasiada exactitud. Y cuando las pruebas forenses hablan más fuerte que las lágrimas, el guión cambia. De tragedia a crimen, de víctima colateral a principal sospechoso. Y lo que viene después es una caída inevitable. Los investigadores comenzaron a mirar más de cerca a Roger. Sus palabras ya no tenían el mismo peso. Lo que antes sonaba a testimonio desgarrador, ahora parecía una escena mal ensayada. Uno de los primeros detalles que lo incriminó fue la ropa de Jennifer. Estaba vestida de forma distinta a como él la describió esa mañana. No llevaba uniforme, tampoco zapatos. Estaba descalza. Una mujer que va a trabajar al aeropuerto no sale sin zapatos. Así de simple. No es una teoría complicada ni un dato rebuscado. Es sentido común. Y es justo ese tipo de contradicciones el que muchas veces da pie a esclarecer historias de crímenes. Porque cuando los hechos y las palabras no se alinean, algo huele mal. Y en este caso,
Todo comenzaba a apestar. Otro punto clave: Jennifer no bajó el vidrio al salir de su casa, como hacía siempre para saludar al guardia. Ese era un gesto automático, parte de su rutina diaria, y quienes la conocían lo sabían. Era de las que sonreían al portero, daban los buenos días con energía, pero ese día el vidrio nunca se bajó. ¿Por qué? Porque no era ella quien conducía el auto. Los registros telefónicos no mostraban llamadas amenazantes, ni mensajes extraños, ni números ocultos. No había nada que sustentara la versión de Roger sobre los supuestos peligros que enfrentaba Jennifer. Y cuando los datos fríos desmienten una historia emocional, hay que encender las alarmas. Así funcionan muchos casos criminales. El relato se rompe con datos duros. Al revisar los movimientos de Roger ese día, descubrieron que tampoco fue tan honesto. Dijo que se quedó en casa angustiado por la desaparición de su esposa, pero cámaras lo captaron caminando en zonas cercanas al lugar donde apareció el cuerpo. Luego tomó un taxi. Parecía estar siguiendo un libreto, pero el libreto ya no cuadraba con la escena del crimen. Este tipo de contradicciones son comunes en los documentales sobre crímenes. Un testigo que sabe demasiado, un detalle que no debió conocer, una ruta que no debía tomar. Es como un rompecabezas al que le encajan piezas que no pertenecen. Y cuando eso ocurre, el foco se ajusta y la figura del sospechoso toma forma sin necesidad de nombrarlo. El hecho de que Jennifer estuviera descalza fue decisivo. Ella nunca salía así. Era meticulosa, ordenada, cuidaba cada detalle. Quienes la conocían lo sabían. Eso, sumado a la ropa incorrecta y la falta de huellas externas, apuntaba a una sola cosa: ella no salió viva de su casa, y si no salió viva, alguien montó todo para que pareciera lo contrario. Los investigadores comenzaron a reconstruir el recorrido del auto. Las cámaras mostraban inconsistencias en la ruta, horarios sin sentido, paradas inexplicables, como si el conductor estuviera buscando el lugar exacto para dejar el cuerpo. Una puesta en escena, una obra macabra, y cada detalle hacía más obvia la mentira. Cuando los gestos cotidianos desaparecen, algo grave ha pasado. Saludar al guardia, enviar un mensaje al llegar, poner música en el auto. Jennifer hacía todo eso cada día, pero ese día nada de eso ocurrió, porque ese día su vida ya había sido apagada antes de cruzar la puerta, y eso convierte esta historia en algo mucho más oscuro. Porque lo que parecía una historia triste estaba tomando forma de engaño. Uno de esos crímenes reales donde el asesino no huyó de inmediato, sino que se quedó para mirar el caos desde la primera fila. Las cámaras de seguridad terminaron de romper la máscara. Imágenes de Roger caminando por la zona donde apareció el cuerpo comenzaron a circular entre los investigadores. Nadie supo explicar qué hacía ahí. Él no lo mencionó en sus declaraciones, pero las cámaras no mienten. Y en los casos criminales, cuando la imagen contradice la palabra, la verdad empieza a asomar. Lo captaron dando vueltas por la zona, sin rumbo aparente, como quien busca un lugar para dejar algo sin ser visto. Luego, se subió a un taxi y desapareció. Los investigadores unieron las piezas. Jennifer había sido asesinada en casa. La evidencia lo mostraba. Y su cuerpo fue transportado hasta la carretera como parte de un montaje. Un montaje desesperado, pero cuidadosamente ejecutado. El móvil del crimen fue quedando claro. Control, celos, obsesión. Roger no soportaba la idea de que Jennifer tuviera una vida propia, una voz, una red de apoyo. Y como ocurre en muchas historias de crímenes, la violencia no empezó con un golpe. Empezó con silencios, con miradas, con restricciones, hasta que un día se convirtió en un acto irreversible. Los expertos en comportamiento notaron patrones clásicos de agresores controladores. Roger era de esos que se muestran dulces en público,
pero que en privado imponen reglas no habladas. Jennifer había empezado a rebelarse con pequeños actos. Más trabajo, más redes, más independencia. Y para algunos hombres con mentalidad posesiva, eso es un detonante letal. Los investigadores confirmaron que el cuerpo fue transportado en el mismo auto que apareció en la escena. Había restos de tierra, fibras y una secuencia de movimientos que indicaban manipulación del cuerpo después de la muerte. Eso ya no dejaba espacio para dudas. Estaban ante uno de esos casos criminales donde la frialdad del asesino resulta tan perturbadora como el crimen mismo. Jennifer no fue asesinada por error, no fue un impulso, fue un acto meditado, planeado, frío. Roger esperó el momento, eligió la forma, armó la historia, como si estuviera escribiendo el guión de su propio documental sobre crímenes. Pero se le escaparon detalles, porque hasta los mejores actores olvidan que las cámaras siempre graban más de lo que se ve. Un fiscal del caso lo describió como un crimen de ego. Roger no podía permitir que Jennifer lo dejara, que se hiciera notar por su cuenta, que brillara sin él. Y como en muchas historias de crímenes reales, el feminicidio fue la forma brutal de imponer control total. Ya no podía dominarla en vida, así que decidió callarla para siempre. Ese tipo de violencia, la que se esconde tras una sonrisa, es la más peligrosa, porque no deja marcas previas, porque nadie la sospecha, porque cuando explota es demasiado tarde. Jennifer nunca denunció, nunca habló de miedo, pero eso no significa que no viviera con él. Y en los casos criminales más tristes, el silencio suele ser el último grito. Los peritos reconstruyeron el crimen minuto a minuto. Hora de la muerte, movimientos del vehículo, ubicación de cámaras, contradicciones en los testimonios. Todo apuntaba a Roger. Y lo que había comenzado como una tragedia mediática, ahora era una historia de crímenes con nombre y apellido. Y el nombre estaba cada vez más claro. Y mientras el rompecabezas tomaba forma, Roger comenzaba a desaparecer del radar, pero no por miedo. Lo hizo con calma, como quien sabe que su plan aún no se ha derrumbado por completo. Tras el funeral, Roger desapareció. Literalmente, no dejó notas, no avisó a nadie, no dio entrevistas. Se esfumó del mapa como si la tierra se lo hubiese tragado. Pero no fue un arrebato emocional. Fue una huida planificada, con pasaporte, maleta y destino. Como ocurre en muchos casos criminales, el asesino no solo comete el crimen, también calcula la fuga. Poco tiempo después, se supo que había viajado a España. Lo había hecho con antelación, como quien prepara un retiro espiritual. Pero no era un retiro, era una evasión. Y aunque parecía fuera del alcance, su nombre ya estaba en los radares de la Interpol. Porque cuando se trata de crímenes reales que conmueven a un país, los sistemas se activan más rápido. Mientras tanto, la familia de Jennifer luchaba por justicia. Denunciaban, hablaban con la prensa, exigían respuestas. No querían que su historia quedara en el olvido como tantas otras, como esos casos criminales donde todo queda en sospechas. Querían un cierre, y ese cierre solo era posible si Roger pagaba por lo que había hecho. En 2023, la presión dio frutos. Se emitió una orden internacional de captura, el delito femicidio agravado, una acusación seria con una posible pena de 30 años. Roger, al verse acorralado y sin posibilidad de seguir huyendo, hizo lo inesperado. Se entregó. Lo hizo en junio de ese año, frío, distante, con un abogado al lado, como si aún creyera tener el control. Y aquí viene el giro. En diciembre de 2024, Roger aceptó su culpa. No fue en un juicio largo y mediático, fue por medio de una figura legal conocida como procedimiento abreviado. Es decir, admitió el crimen para recibir una pena reducida. En vez de 30 años, recibió 18 años y 9 meses, algo que para muchos fue una bofetada a la justicia. Pero en los documentales sobre crímenes,
Esto no es raro. Los culpables negocian, usan vacíos legales, buscan rebajas, aunque el daño que causaron sea irreparable. La familia de Jennifer expresó su decepción, pero también su alivio. Al menos se había reconocido el crimen. Al menos su historia no fue ignorada. Roger no mostró arrepentimiento real, no lloró, no pidió perdón en público, solo firmó papeles, respondió preguntas, aceptó la sentencia, como si se tratara de cerrar un trámite, no una vida. Y eso dejó claro que, más allá de la pena, el peligro real estaba en su forma de pensar, en su forma de amar, en su forma de destruir. Este caso se convirtió en uno de los ejemplos más dolorosos de cómo la violencia puede vivir en silencio durante años. Y cómo los crímenes reales más desgarradores no son cometidos por desconocidos en callejones oscuros, sino por quienes comparten la cama, el techo, la vida. Roger no fue un monstruo que llegó de afuera, fue uno que se formó en casa. Y aunque la justicia se aplicó, la herida no se cerró del todo, porque ningún número de años en prisión puede devolver lo que se perdió. Y así, esta historia sigue resonando, como tantas otras, como un eco que nos obliga a mirar mejor, a escuchar con más atención, a desconfiar de lo que parece perfecto. La figura de Jennifer se convirtió en símbolo, no por lo que vivió, sino por cómo murió. Su historia empezó a aparecer en reportajes sobre crímenes reales, en podcasts, en columnas de opinión. Era más que una víctima, era un reflejo de muchas otras. Mujeres que amaron, confiaron y terminaron pagando con la vida. Casos criminales con un mismo patrón, diferente nombre. Activistas y organizaciones feministas usaron su nombre como bandera. Se organizaron marchas, campañas de sensibilización y espacios de denuncia. Porque, como en tantos documentales sobre crímenes, lo importante no es solo el relato del horror, sino lo que se hace con él. Y en este caso, el eco no se apagó con la sentencia. Al contrario, se volvió más fuerte. Las redes sociales fueron fundamentales. Testimonios de amigas, colegas, vecinas de Jennifer comenzaron a salir a la luz. Detalles que antes parecían pequeños, pero que en retrospectiva gritaban señales. Restricciones, manipulaciones, silencios. Todo lo que tantas víctimas viven sin saber que están al borde del abismo. Todo lo que suele ignorarse hasta que es tarde. También se discutió el papel de la justicia. ¿Por qué no hubo alertas previas? ¿Por qué no se investigaron los indicios de control? ¿Por qué el sistema no protegió a Jennifer antes de que fuera demasiado tarde? Preguntas que retumban en todos los casos criminales mal cerrados. Preguntas que siguen esperando respuestas que nadie quiere dar. En varios espacios se empezó a hablar del caso Jennifer como una categoría, no solo por el crimen, sino por su carga simbólica, porque Jennifer era una mujer preparada, independiente, con apoyo, y aún así terminó atrapada en una red invisible de poder, miedo y manipulación. Un crimen que destrozó el mito de que el conocimiento protege del abuso. El caso también reavivó el debate sobre los procedimientos abreviados. ¿Es justo que alguien que comete un feminicidio pueda negociar una pena? ¿Qué mensaje se envía a la sociedad? ¿Cuántas historias de crímenes se archivan bajo la lógica de menos años por admitir culpa? La justicia, a veces, también parece pactar con el silencio. Periodistas especializados en reportajes sobre crímenes reales han insistido en que el caso de Jennifer muestra algo clave. El agresor no siempre es un monstruo obvio. A veces es carismático, exitoso, educado, y eso lo hace aún más peligroso, porque sabe ocultarse, sabe manipular, sabe adaptarse a cada espacio para no ser descubierto. El documental que finalmente se realizó sobre su historia fue visto por millones, no por morbo, sino por la necesidad de entender, de prevenir, de abrir los ojos.
Fue uno de esos documentales sobre crímenes que no solo cuentan una tragedia, sino que la transforman en advertencia, en llamada de atención, en punto de inflexión. Jennifer se convirtió sin quererlo en una voz para quienes ya no pueden hablar. Su historia cruzó fronteras, fue traducida a otros idiomas, se volvió referencia en foros internacionales, no por lo espectacular del caso, sino por lo cotidiano. Porque lo que le pasó a ella le puede pasar a cualquiera. Ese es el verdadero horror. Y así, el nombre de Jennifer no quedó en los archivos policiales, ni en una carpeta judicial. Quedó en la memoria colectiva, en los relatos que se repiten, en las historias que inspiran cambios, en cada mujer que se reconoce en ella y decide no callar. Porque si algo dejó este caso claro, es que el silencio ya no es opción. Después del impacto inicial, el caso de Jennifer tomó una dimensión inesperada. Se transformó en una herramienta educativa. Escuelas, universidades y colectivos comenzaron a usar su historia como ejemplo para detectar señales de violencia invisible. Esas que no dejan moretones, pero sí cicatrices profundas. Un recurso que trascendía lo judicial. Era prevención pura. Expertos en psicología analizaron el perfil de Roger en congresos y seminarios, no para justificarlo, sino para entender cómo un hombre aparentemente funcional puede volverse un agresor letal. Este análisis ayudó a nutrir otros reportajes sobre crímenes reales que buscan mostrar la raíz, no solo la tragedia, porque en las historias de crímenes el origen importa tanto como el final. Al mismo tiempo, se impulsaron reformas, cambios legales que apuntaban a restringir el uso del procedimiento abreviado en casos de feminicidio, porque lo que ocurrió con Jennifer no debía repetirse. No solo por justicia simbólica, sino por sentido común. Ninguna vida puede valer menos por una confesión firmada a última hora. La familia Campbell, pese al dolor, decidió hablar, dar la cara, ir a medios, contar. Aunque cada palabra doliera, sabían que había otras Jennifers allá afuera. Mujeres que aún vivían en relaciones controladoras, con parejas que parecían normales. Como en tantos documentales sobre crímenes, lo personal se volvió político y su voz se convirtió en herramienta. También se fundó una asociación con el nombre de Jennifer. Ofrecen apoyo legal, psicológico y acompañamiento a mujeres en riesgo. Lo hacen desde la experiencia, no desde la teoría. Lo hacen con rabia transformada en acción. Porque cada historia de crímenes puede generar cambio si se cuenta, si se escucha, si se transforma. A 3 años del crimen, el recuerdo de Jennifer no se ha diluido. Al contrario, su imagen sigue apareciendo en murales, en libros, en espacios de reflexión, como un recordatorio de lo que se perdió, pero también de lo que se puede evitar. Su historia sigue generando conversación. Sigue siendo un espejo incómodo, pero necesario. Roger, por su parte, cumple su condena en un penal de mediana seguridad. Su conducta es descrita como tranquila. Pero no hay redención pública. No hay perdón social. Está aislado, no solo por los muros de la cárcel, sino por la repulsión que su acto provocó. Como en los casos criminales más oscuros, el castigo también es el olvido. Este caso también reactivó debates sobre masculinidad, control y poder. Se analizó cómo la sociedad aún tolera ciertas actitudes bajo la excusa del amor o la pasión. Pero Jennifer enseñó que el amor que da miedo no es amor, es control, es dominación. Es un paso previo al abismo, y ese abismo tristemente se repite en miles de hogares. Las redes siguieron alimentando el recuerdo, con frases, con videos, con testimonios. Cada publicación era una advertencia, una forma de mantener viva la memoria, porque los crímenes reales más dolorosos no deben archivarse, deben contarse una y otra vez.
hasta que dejen de repetirse, hasta que dejen de doler. Y así llegamos al punto donde la historia no se cierra, sino que se expande. Porque el caso de Jennifer Campbell no es solo un caso, es una herida abierta, un espejo para una sociedad que todavía tiene mucho que sanar. Y cada vez que se cuenta, se revive, no como morbo, sino como memoria, como lucha, como promesa de que no habrá otra Jennifer más. Ahora que conoces la historia de Jennifer, dime, ¿cuántas señales tuvieron que ser ignoradas para que esto ocurriera? ¿Cuántas otras Jennifers están viviendo algo parecido en silencio? Casos criminales como este no deberían terminar en el olvido, ni archivarse como un expediente más. Necesitan ser contados, compartidos, discutidos. Si este tipo de documentales sobre crímenes y reportajes sobre crímenes reales te hacen reflexionar, no te vayas sin dejar tu opinión. ¿Crees que la justicia hizo lo suficiente? ¿Qué falló? ¿Cómo podemos evitar otro final como este? Comparte tu punto de vista en los comentarios y únete a esta conversación. Porque el silencio también mata y hablar puede salvar vidas.